clase anterior vimos lo que eran los dones del Hijo, y estuvimos viendo el argumento básico, ¿no? La base bíblica de la enseñanza acerca de lo que era la descripción de los dones. Dimos un leve repaso de lo que eran los dones del Padre, los dones del Espíritu, los dones del Hijo, donde venimos entonces a desarrollar el tema y entender que hablamos de los 5 ministerios, ¿verdad? Según Efesios 4, del 8 al 11. Y ahí vemos entonces el apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. Amén. Entonces vimos también que era la función principal de estos ministerios: edificar la iglesia. Vimos bastante de lo que era el ministerio apostólico, cómo está representado en las alas del águila. También el ministerio profético, ¿verdad? Básicamente lo que la palabra nos dice, que es un profeta, es un proclamador del mensaje divino del Señor. Vemos también cómo está tipificado en las alas de la gallina, sus funciones. Y esta clase con la que vamos a continuar es acerca de seguir desarrollando los otros ministerios, estos dones preciosos que el Hijo nos dejó. Y vamos a ver acerca del ministerio magistral en esta tarde. Ok, entonces vamos a empezar con la palabra, viendo acá lo que la palabra nos dice acerca del ministerio magistral. Y vamos a enfocarnos aquí en este versículo inicialmente, Job 39:26. Ahí usted puede ver el libro completo de Job, y va a ver en este capítulo específicamente cómo el Señor, prácticamente Dios, cómo le argumenta a Job varias situaciones ahí acerca de la creación. Y una de esas cosas en las que el Señor le pregunta o habla con Job, le dice: ¿acaso eres tan sabio que enseñas a volar al halcón y a atender su vuelo hacia el sur? Miren qué tremendo. Esa palabra que vemos nosotros aquí, podemos hacer una relación en el versículo donde menciona la palabra sabio, hablando de sabiduría, y el vuelo del halcón. O sea, haciendo referencia de alguna manera en que esta ave para emprender ese tipo de vuelo tiene que tener una sabiduría distinta, una sabiduría de parte de Dios. Básicamente, lo que más relaciona acá la palabra con, con el halcón, quien es en este sentido el ave o las alas del halcón, donde están tipificadas el ministerio magistral, es en que esta ave era utilizada muchas veces. Una de las características principales de ellas era que era utilizada para llevar mensajes. Entonces, en este sentido, vamos a entender que el maestro es quien lleva el entendimiento al pueblo, a la iglesia. Es decir, es el encargado de llevar ese mensaje desmenuzado, ese mensaje de conocimiento, de entendimiento a la iglesia. El maestro es quien lleva esa función de hacer que la iglesia entienda la palabra, que entienda, tenga un entendimiento mayor de lo que la palabra está estipulado para que la iglesia pueda guiarse, pueda seguir adelante. ¿Okay? Entonces, el maestro tiene esta función básicamente dentro de los 5 ministerios. eh, es llevar un mensaje de entendimiento de la palabra, y está tipificado en las alas del halcón. Entonces, es importante que sepamos que el conocimiento o el entendimiento de la palabra del Señor realmente es algo muy necesario para el pueblo de Dios. Miren lo que dice Oseas 4:6. Dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento,
yo también te rechazaré, porque para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Miren qué tremendo. Entonces este versículo acá nos habla de varias cosas, ¿verdad? Nos habla de el Señor, nos habla de un galardón, ¿verdad? Que hay para cada uno de nosotros, como usted bien sabe, nosotros, según la palabra, somos reyes y sacerdotes. Entonces, de alguna manera también acá estamos siendo marcados aquí en esta palabra, ya sea como iglesia o individualmente, pero el Señor habla de que hay también una herencia de parte de Él para nuestros hijos, ¿ok? Para nuestra descendencia, nuestros descendientes, pero que si nosotros, de alguna manera, como menciona aquí la palabra, rechazamos el conocimiento, Él también nos rechaza a nosotros y a nuestra descendencia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el pueblo era destruido? Por falta de conocimiento. Entonces, importantísimo que ese conocimiento, ese entendimiento que realmente se desarrolla en la palabra, viene aunado, viene con la ayuda, ¿verdad? De ese ministerio magistral, ese ministerio del maestro que lo que hace es desarrollar la palabra, lo que hace es desmenuzar la palabra y entregarla de una forma distinta que el pueblo, que la iglesia pueda entenderla, pueda tenerla y pueda recibirla realmente. Entonces eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque aquel que se mantiene sin ese conocimiento es como aquel que está en cautiverio, como aquel que sigue preso. ¿De qué? Preso de su ignorancia. Entonces, la palabra nos liberta, la palabra es luz para nosotros, pero esa palabra con un buen entendimiento nos hace totalmente libres. Efesios 1, 16, 18 dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles las riquezas, son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Acá le pongo desde el 16, 18, permítame le leo del 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces miren qué tremendo. El maestro libre del cautiverio con el entendimiento y tiene iluminación de la palabra. ¿Okay? Entonces miremos acá cómo el apóstol está hablando acá a los Efesios y deja esta porción de la palabra bien interesante donde él dice que ora al Señor para que la iluminación, ¿verdad?, llegue a los ojos de este pueblo, sean iluminados los ojos de qué? De su corazón. Pero ¿con qué sentido? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La esperanza de su llamamiento y esas riquezas de la gloria es la promesa que tenemos nosotros en la palabra. ¿Cuál es realmente la realidad de la cual hemos sido llamados y hemos sido alineados y hemos sido de alguna manera nosotros seleccionados para ser parte de este pueblo precioso? Entonces, realmente acá lo que el apóstol hacía referencia era a que hay que pedir que sean abiertos nuestros ojos espirituales, que sea abierto nuestro corazón espiritual de una manera que los ojos sean iluminados y a través de esa luz, ¿verdad?, que es la palabra, recuerda que la palabra también es luz, venga a haber una iluminación completa en nuestros ojos y una llenura completa de la palabra, pero no solamente llenura de palabra en cantidad, sino en calidad de alguna manera, que venga un entendimiento superior. Entonces, para eso, para que nuestros ojos, ¿verdad?, los ojos de nuestro corazón sean iluminados de esa manera, debemos estar siendo llenos de una palabra eficaz, una palabra completa, una palabra que venga desmenuzada de una manera que se pueda entender. Entonces allí es donde vemos manifestadas las acciones entonces del maestro, quien es que tiene esta capacidad. La palabra didascalos
es la G1320 del Strong, que es la palabra que se utiliza para definir al maestro. Y es un instructor, un doctor, maestro o máster. Es decir, es alguien que instruye, es alguien que es diestro, ¿verdad? En algo específico y lo pone en práctica. Este es el maestro en la palabra. Amén. Veamos qué más. El ministerio magistral, entonces estamos claros que está tipificado en las alas del halcón. Recuerden, esa ave preciosa que era utilizada para enviar y mandar mensajes, llevar mensajes. ¿Ok? Interesante, como otra figura importante acá de característica de la ave, como no perdía su dirección y tenía sabiduría para saber dónde iba su vuelo, dónde llegaba, a dónde tenía que llegar ese mensaje, a dónde estaba siendo esperada. Entonces, es interesante eso porque así, tal cual, el Señor también utiliza al ministro, al evangelista, disculpen, al maestro, ¿verdad? Para llevar ese mensaje precioso de la palabra. Señales del ministerio magistral. Tienen autoridad para enseñar. Eso lo vamos a ver en Mateo 7:28. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque las enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Tremendo. Entonces el maestro por excelencia, ya hablamos de esto anteriormente, dijimos Jesús es el apóstol del Padre, ¿verdad? En quien se posan, quien manifiesta los 5 ministerios preciosos. Entre esos también, obviamente, el magistral. Y vemos aquí como en el ejemplo de nuestro Señor Jesús, dice que él cuando predicaba, cuando él compartía la palabra, ¿verdad? Las multitudes se admiraban de su enseñanza, pero ¿por qué? Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como uno de sus escribas. Entonces, señal del ministro magistral, del ministerio magistral, es que tiene autoridad para enseñar. Su vara, autoridad, es un punzón de escribiente que sirve para grabar la ley de Dios en el corazón del pueblo. Entonces, acá note que pongo su vara y pongo entre paréntesis la palabra autoridad. Regularmente en la palabra, cuando vemos la vara, hace referencia a autoridad. Eso es lo que significa la vara realmente en la palabra, en el estudio. Representa autoridad, representa ese poder, ¿verdad? Porque la vara que había sido por autoridad la vara de autoridad que había sido dada por el Señor, por Dios. Entonces, cuando hablamos de autoridad en este sentido para el ministerio magistral, decimos que su vara, ¿verdad? Su herramienta es un punzón de escribiente. ¿Que sirve para qué? Para grabar la ley de Dios en el corazón del pueblo. Miremos qué dice Ezequías 37, 15, 19. Dice, Dios también me dijo, toma un trozo de madera y escribe en él del reino de Judá. Toma otro pedazo de madera y escribe en él del reino de Israel. Junta estos en tus manos, los 2 trozos de madera, y cuando la gente de tu pueblo pregunte qué quiere decir con eso, tú le dirás, Dios ha declarado que juntará a Judá y a Israel y que hará de los dos un solo reino. Entonces, fíjense que acá hablamos de la figura que tiene esta instrucción que le estaba dando Dios a través de la profecía de Ezequías. En el momento en el que le está diciendo, ¿verdad? Que tomara la vara y grabara en la vara de alguna manera o tallara esta instrucción del reino de Judá en una y pusiera del reino de Israel en otra, y al juntarla declarar estas palabras que le estaba dando en la profecía de que así como se unían, así iban a estar unidos los dos reinos. Esta palabra, luego de que se dio en ese momento, se cumplió y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Entonces, básicamente, acá la figura que nos da es cómo el Señor utiliza, ¿verdad?, el ministerio magistral
con esa característica de ser como un escribiente, pero un escribiente que escribe la palabra de Dios en el corazón del pueblo. Así como esta palabra, esta profecía que le dio a Ezequías y se cumplió luego de haber hecho la figura también, de haber escrito sobre estas varas, asimismo entonces la palabra que nosotros recibimos a través del ministerio magistral tiene que ser una palabra que se graba en el corazón del pueblo. Entonces explican los misterios de Dios de una manera sencilla. Esta es otra de las señales del ministerio magistral, ¿verdad? Tiene una capacidad, tiene una habilidad realmente de Dios que ha venido dada por el Espíritu para poder que puedan entender la palabra y puedan entregarla de una forma que todas las personas van a poder entenderla y que aún esos misterios preciosos que están en la palabra, por lo que pudimos haber pasado muchas veces y leído muchas veces sin entender, sin saber que estaban ahí, ellos lo descifran para nosotros y se lo entregan al pueblo. La palabra que enseñan se escribe en el corazón de los oyentes, es decir, que difícilmente cuando un maestro enseña la palabra, difícilmente es ignorada o es de alguna manera echada en vano, porque la palabra queda en los corazones de las personas, queda en los corazones de las personas porque su forma de expresarla, su forma de entregarla, pone realmente esa palabra directo en el corazón de aquellos que la escuchan. Esas son algunas de las señales del ministerio magistral. Veamos ahora sus funciones. Ministerio magistral son los que hacen discípulos. Mire qué tremendo. Mateo 28, 19. Les leo desde el 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces acá vemos al Señor Jesús, ¿verdad? Ya hablamos de él como maestro por excelencia. Y tenía, ¿quién? Tenía sus discípulos. Les había enseñado, les había instruido, ¿verdad? Y también los había preparado. Pero la instrucción acá que él estaba dando era ir y hacer discípulos en todas las naciones. Ellos hasta ese momento eran también discípulos de Jesús. ¿Quién era Jesús entonces? Su maestro. Entonces la función del maestro aquí en este sentido también es que hacen discípulos. Trazan bien la doctrina, es otra, la puede ver en Hechos 5:28. Enseñan principios bíblicos. La puede ver en 1 Timoteo 6, del 1 al 2. Enseñan principios elementales acerca de la leche y la vianda. Hechos 5:12. Enseñan a discernir la doctrina. Mateo 16:12. Marcos 12:38. Explican la profecía escrita. Hechos 1:20 y 22. Aprenden la doctrina que Dios envía por medio del apóstol. Segunda de Timoteo 3:10. Y abren el oído para oír la sana doctrina. Segunda de Timoteo 4:3. Dice su palabra: porque vendrán tiempos cuando no soportarán sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartan sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Entonces acá la función magistral del maestro aquí, del ministerio magistral, es importantísimo porque este versículo habla de los tiempos finales, habla de los tiempos en los que estamos viviendo nosotros realmente, donde dice que en los últimos tiempos habrá quienes teniendo comezón de oído acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Es decir, que se van a hacer de aquellos que quieren enseñar o que enseñan alguna doctrina que no es la doctrina del cielo, no es la doctrina de la palabra ni del arrebatamiento, sino que son doctrinas de hombre, sino que son doctrinas a las que realmente están deseosos de escuchar. Entonces disponen su oído, ¿verdad? Que es un oído que no está preparado para escuchar esto, para buscar esto. Y entonces, al disponerse ellos en este sentido, también habrá entonces quienes se levanten como maestros, falsos maestros realmente,
Entonces, acá el ministerio magistral tiene como función hacer totalmente lo contrario a esto. Es decir, en vez de ensuciar o de alguna manera contaminar el oído del oyente, su función es de que abren el oído para que escuchen la sana doctrina, para oír la sana doctrina. Realmente hace esa función como a través de la palabra. Tienen una facilidad, tienen esa habilidad de poder transmitir la palabra de forma que la palabra pueda asimilar, entrar en sus oídos y asimilar la buena palabra, asimilar la sana doctrina. Entonces, un oído adiestrado a tener la sana doctrina, entonces adquiere que discernimiento para poder que no sea engañado o anteriormente, como la palabra nos sigue diciendo, que muchos en los últimos tiempos serán engañados y va a ser también a través de esto, a través de las doctrinas de hombres, las doctrinas errantes. ¿Por qué? Porque habrá entonces sed de palabra, hará búsqueda de palabra, ¿verdad? Y el que quiere escuchar buena palabra lo va a obtener y el que no será entonces engañado también. Amén. Veamos qué más. Veamos ahora el ministerio pastoral. Y seguimos viendo aquí en el versículo de Job 39:13, nuevamente Dios le dice, ahí tienes al avestruz, aletea alegremente como si tuviera alas de cigüeña. Mire qué tremendo. Entonces me llama la atención este versículo porque eh, sigue diciendo algunas características acerca del avestruz, pero las menciona de una forma contraria, ¿verdad? Como realmente, como no es, o sea, definiendo lo que no hace, de alguna manera comparando de que sí lo hace la cigüeña. Miren lo que dice el 14, como si tuviera la de cigüeña, y abandona los huevos en la arena para que se incuben al calor del sol. No piensa que alguien puede aplastarlos, que algún animal pueda pisotearlos. Es cruel con sus crías, como si no fueran suyas, y no le importa que resulte inútil su trabajo. Es que yo no le di inteligencia, le negué el buen sentido. Entonces miren que de alguna manera la palabra acá, Dios lo que nos ha dejado aquí en su palabra, nos da el entendimiento de que justamente esta actitud o estas características contrarias que tiene el avestruz son contrarias a la que puede manifestar la cigüeña, porque incluso la definición de la cigüeña dice que se significa piadosa, leal y de bondad amorosa, lo cual describe entonces el carácter de un pastor. Entonces, esa es la característica esencial, digamos, del ministerio pastoral que obviamente, como se estoy mostrando acá, está tipificado en las alas de la cigüeña, ¿verdad? Entonces, el pastor es esa persona, es ese ministro, ¿verdad? Que se entrega por amor a sus ovejas, que se entrega totalmente, digamos, al servicio de su ministerio y principalmente su característica que más resalta es el amor que tiene por sus ovejas, por el rebaño. Y se ve muy claramente marcado aquí en Ezequiel 34, del 4 al 5. Y yo le resalto los puntos iniciales aquí en el cuadrito. Dice ustedes no han fortalecido a los débiles. Ustedes no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Entonces mire qué tremendo. Aquí Ezequiel 34 del 4 al 5, nosotros vemos claramente cómo Dios a través de la palabra nos deja claro, nos deja ver ese alcance que tiene el pastor, realmente qué es lo que hace el pastor por sus ovejas. Ya sabemos que esas ovejas representamos cada uno de nosotros, somos esa iglesia, ¿verdad? Esas ovejitas de las cuales estamos siendo pastoreados. Y el pastor es ese ministro que
viene y que fortalece a los débiles, ¿verdad? Es ese ministro que viene y que cura a la ovejita enferma o venda las heridas de la ovejita que está herida, ¿verdad? O va y rescata a esa ovejita que está perdida y endereza el camino o alinea el camino para aquella ovejita que está descarriada. Entonces, eh, ese versículo nos deja ver a nosotros de dar alcance del ministerio pastoral y del amor constante que muestra este ministro por sus ovejas. Entonces, sigamos viendo qué más. El ministerio pastoral ya sabemos que está tipificado en las alas de la cigüeña. Otra característica que menciona el estudio acerca de las cigüeñas es que este animalito dice que en el estudio que eh, cuando no tiene alimento incluso se lastima ella misma el pecho, dice acá, para darle alimento, para darle de beber por lo menos sangre a sus crías. Imagínense el amor el amor y el empeño que acá representa, que acá evidencia esta ave y que lo vemos nosotros de alguna manera también relacionado al ministerio pastoral, cómo se entrega el pastor completo sí mismo por el pueblo, por sus ovejas. Y vamos a ver aquí en las señales también algo que hace relación con esto que menciono, y es que dice que tiene autoridad para velar y cuidar. ¿Qué tanto, hasta qué punto está dispuesto el pastor a entregar para cuidar a sus ovejas? Marcos 13:34 dice, su palabra es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y os halle dormido. Entonces, acá vemos claramente que el Señor Jesús enseñaba aquí acerca de esta palabra, cómo se ve, cómo ese Señor, ¿verdad? Ese amo que dice que se va de viaje y deja encargado, ¿verdad? A cada uno de su tarea. Ese Señor que va a volver y que se fue de viaje es nuestro Señor Jesús. Esa es la figura que tiene acá. Y aquellos que deja encargados son aquellos a los que deja velando y cuidando sus bienes. En este caso, su casa, cuidando, ¿verdad? Sus ovejas, porque estamos hablando del pastor. Este es el pastor, ¿verdad? Que está cuidando y está velando por aquellas ovejas, por aquellas pequeñitas. Entonces, ¿cuál es la función del pastor acá? La señal que estamos viendo acá del pastor es quien tiene cuidado, ¿verdad? Autoridad para velar y cuidar. Ha sido autorizado, ¿verdad? ¿Por quién? Por Dios, para que pueda velar y cuidar las ovejas. Son conforme al corazón de Dios, según Jeremías 3:15. Tiene vara de autoridad para corregir ovejas, pero también tiene callado para pastorear, según Salmo 23. Salmo 23, ya usted lo conoce, puede ver en su palabra. El versículo 4 dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Entonces acá algo importante es que vemos que habla de la vara y el callado. La vara representa autoridad, ¿verdad? Autoridad para corregir en este sentido. Y el callado representa una herramienta que es usada para dirigir. Entonces, aquí el ministerio pastoral lo que está de alguna manera enseñándonos en el versículo, en lo que vemos realmente, es de que como señal tiene estas dos herramientas, porque lo que hace es corregir
y dirigir las ovejitas. La función del ministerio pastoral se mueve en el atrio y en el lugar santo. ¿Qué más? Veamos ahora lo que son las funciones del ministerio pastoral. Sienten compasión por las ovejas. Dice su palabra en Mateo 9:36, hablando nuevamente de nuestro Señor Jesús. Dice, al ver a la gente sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Entonces, tremendo. Lo que vemos acá como una de las funciones del pastor es que siente compasión por las ovejas. Así como demuestra aquí nuestro Señor Jesús en su momento, habían personas que lo seguían y los veía que estaban cansados y abatidos, ¿verdad? Y de alguna manera entonces él sintió compasión. Ese mismo sentimiento es el que aquí en la figura del pastor de nuestro Señor Jesús es la que es también una de las funciones que tiene el ministerio pastoral, ser compasivo con sus ovejas. Mantienen el rebaño unido, Mateo 26:32. Enseñan a las ovejas, Marcos 6:34. Cuidan del maligno a las ovejas, Juan 10:12. Alimentan al rebaño, Primera de Pedro 5:2. Dice, cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad como Dios quiere y no forzadamente ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Entonces fíjense que es, además de una instrucción de Dios, lo hacen por amor y hay una instrucción también de que debe ser de buena gana. Entonces el ministerio pastoral realmente, el pastor realmente se dispone eh, de una manera buenísima, de una manera extraordinaria a entregar lo que tiene por el cuidado de las ovejas, ¿verdad? Para alimentarlo. ¿De qué? Alimentarlo de palabra, alimentarlo de esa llenura que está recibiendo de parte de Dios. Apacienta y pastorea a los corderos y a las ovejas. Juan 21:15-17. Conduce a las ovejas a lugares de pasto y reposo. Salmo 23, del 1 al 2. Ya usted conoce esa parte, esa porción de la palabra. Restauran el alma de las ovejas y las guían por senderos de justicia. Salmo 23:3. Velan y dan cuenta de las almas de las almas de las ovejas. Hechos 13:17. ¿Verdad? El pastor, el ministerio pastoral tiene como función, como una de sus funciones, ¿verdad? Como conocemos, él en su congregación debe de velar por cada una de sus ovejas, debe de cuidarlas y va a conocer realmente cuál es la condición de cada una de sus ovejas, ¿verdad? Por eso debe haber una relación entre cada pastor y sus ovejas, entre cada ministro y los que se congregan, de modo que puedan ir creciendo y avanzando en la palabra de crecimiento espiritual, dado que cuando se llegue ese momento del arrebatamiento, el momento cuando estemos, ¿verdad?, en los cielos, cada uno de los ministros tendrá que presentarse, en este caso el pastor, y debe dar cuenta de cada uno de las personas, cada una de las almas, cada una de las ovejas que ha sido rescatada, que está bajo su redil, ¿verdad? Porque es el redil realmente del Señor, no es del pastor. Recuerden que ya dijimos que ellos están al cuidado realmente de las ovejas. Entonces, ellos deben velar porque esas almas lleguen a la estatura, lleguen a esa capacidad realmente de lo que está esperando el Señor recibir, ¿verdad? Y para eso entonces volvemos a la función de los 5 ministerios, edificar la iglesia. ¿Qué más? Veamos ahora acerca del ministerio evangelístico. Salmo 55 del 6 al 7. Dice su palabra en la Biblia de las Américas. Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y haría reposo. Ciertamente huiría muy lejos, moraría en el desierto.
Mira qué tremendo. Entonces empezamos con esto para hablar acerca del ministerio evangelístico y decimos, entendemos entonces a través de su palabra que el ministerio evangelístico está tipificado en las alas de la paloma. ¿Por qué? Porque es un símbolo de reconciliación y paz, ¿verdad? Paz para aquel que no la tiene, que no conoce al Señor y que es traído al ministerio, es traído a los pies del Señor a través del ministerio evangelístico, ¿verdad? Llega una paz a su vida y es renovado completamente. Y es ese símbolo de reconciliación para aquel que caminó con el Señor y que se apartó, pero a través del ministerio evangelístico es nuevamente traído, ¿verdad?, a los pies del Señor. Entonces, el ministerio evangelístico está tipificado en las alas de la paloma. Salmo 68, 13, 14 dice, pero ustedes se quedaron entre los rediles, alas de paloma cubiertas de plata, sus plumas cubiertas de oro fino. Entonces, mire qué tremendo. Los evangelistas o el ministerio evangelístico prácticamente podemos definir que son pescadores de almas. ¿Okay? Ellos lo que hacen, realmente el Señor los ha puesto o ha dado este don precioso, este regalo, este ministerio, es para que haya personas, en este caso ministros, evangelistas, con ese don precioso para poder pescar almas, poder atraer las almas perdidas, las almas apartadas del Señor, traerlas al Señor. Entonces le da una capacidad enorme y unas características, una habilidad sorprendente en la palabra y un acompañamiento también que vamos a ver más adelante para poder llevar a cabo estas acciones y poder dar fruto, ¿verdad?, del trabajo que ellos hacen en el ministerio evangelístico, que son las almas que regresan a los pies del Señor. Mateo 4, del 18 al 20 dice, Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a dos hermanos, uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús le dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Entonces, nuevamente la figura, nuevamente vemos acá al nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Aquí en la figura de evangelista, el mayor que pueda haber, y él llegó, como vemos aquí en la palabra, y le dijo a estos hombres que lo siguieran. Estos hombres no estaban desocupados, no estaban de vale, estaban trabajando, y le dijo que lo siguieran porque ellos eran pescadores, pero el Señor los iba a hacer pescadores de hombres, ¿verdad? Pescadores de almas realmente. ¿Y dónde vemos entonces manifestada aquí la acción en el siguiente versículo? ¿Qué pasó? Dice en el 20, al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Entonces, este mismo ejemplo que vemos acá es la manifestación que hay en el ministerio evangelista, donde el evangelista llega y suelta la palabra que Dios está poniendo en su boca. Esa palabra trasciende, ¿verdad?, el corazón y el alma, las mentes, y convierte a las personas, atrae a las personas, llena, ¿verdad?, en ese momento la necesidad de la curiosidad que tienen, o llena en ese momento sus oídos con la palabra que el evangelista está dando a través, que el Señor está dando a través del evangelista, disculpe, y hacen entonces que enderece, que vengan esas personas al camino del Señor, ¿verdad? A este evangelista también lo acompañan señales, señales que hacen que las personas también se volteen al Señor, también regresen a sus pies. Entonces vamos a ver algunas señales de un evangelista. Dice que anuncian las buenas nuevas. Eso lo puede ver en Hechos 8:12. Dice también que tienen autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos. Usted lo puede ver en Mateo 10:1. Ahí nosotros también vemos que el Señor Jesús hizo muchos milagros, muchas cosas y sanidades. Y la gente por esto lo seguía. Entonces es también uno de los, una de las señales que acompañan al ministerio evangelista es hacer sanidades y sanar enfermos,
y echar fuera demonios. Recorrer aldeas y ciudades predicando, Hechos 8:40, 15:36 y Hechos 16 del 4 al 5. Entonces ahí vamos a ver cómo en esta figura también de evangelista se recorren las aldeas y ciudades predicando. A donde van, a donde van, predican el evangelio. Hechos 8:40. Es decir, que una señal más del evangelista es que no se puede quedar callado. Donde llega, en cualquier lugar donde llegue, el evangelista tiene la necesidad de compartir la palabra, pero la comparte de una manera distinta a la de un pastor, a la de un profeta, sino que comparte la palabra para congregar, para traer, para transformar, para que la gente venga a los pies del Señor y haya un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque van a haber manifestaciones del Señor, van a haber una palabra transformadora, una palabra alentadora, una palabra realmente que los saca de la oscuridad y hace que miren los ojos del Señor hacia adelante, caminen. Entonces, es precioso lo que hace el ministerio evangelista realmente por la iglesia, cómo rescata a la gente realmente que está perdida y que no conoce al Señor. Ministerio evangelístico, veamos que está entonces tipificado en las alas de la paloma. Funciones de un evangelista es que hacen prodigios y señales que confirman la palabra. Mire qué tremendo. Hechos 6:8. Dice su palabra, Esteban lleno del poder y la bendición de Dios hacía milagros y señales entre el pueblo. Mire qué tremendo. Entonces, hablamos de que una función del evangelista es que hacen prodigios y señales. Pero acá en el versículo también nos habla de que Esteban tenía otra cosa. ¿Estaba por qué? Estaba lleno del poder de Dios, ¿verdad? Y la bendición de Dios. ¿Verdad? Este evangelista en este momento estaba haciendo milagros y señales entre el pueblo, y esa es una función evangelística. Dan testimonio de Jesús, usted lo puede ver en Hechos 6, del 9 al 10. Demuestran con las escrituras que Jesús es el Cristo, usted lo puede ver en Hechos 7, 5:2 al 5:3. Realizan campañas evangelísticas o evangelismo en masa. Eso lo vemos en Hechos 4 también. Hacen evangelismo personal. Hechos 8:27. Llevan a los convertidos al bautismo en agua. Hechos 8:12. Y allí dice su palabra. Pero cuando creyeron en la buena noticia que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaban. Entonces miren qué tremendo, el evangelista también transmite una palabra que llena de necesidad del Señor al pueblo, que hace que quieran automáticamente transformarse, que quieran cambiar, quieran dejar ese viejo hombre y venir a nueva vida, y piden ser bautizados. Entonces, una de las funciones del evangelista también es entonces llevar los convertidos al bautismo en agua, ¿verdad? Que sientan un arrepentimiento genuino, de alguna manera que quieran llegar a ese bautismo en agua donde todos sus pecados y todas las cosas que quedaron, que están en el viejo hombre, sean dejadas en el agua. Otra función es que recorren aldeas y cuidan y recorren aldeas y ciudades predicando las buenas nuevas del Señor. Entonces, eso usted lo puede ver en Hechos 8:40. Amén. Entonces, con eso, hermano, terminamos lo que son las funciones evangelísticas y terminamos también el tema acerca de los dones del Hijo, los regalos preciosos del Hijo, que son los 5 ministerios que ya usted sabe que son para edificación de la iglesia, del cuerpo precioso de Cristo que somos nosotros. Entonces, por acá le estoy dejando la tarea número 5.1 acerca de los dones del Hijo, esta sección que acabamos de ver. Y la pregunta 1 dice, según la Biblia, ¿dónde escribe el maestro? Ahí usted puede buscar en su palabra y lo que hemos visto hasta ahora y dejarnos ahí su tarea, responder esta pregunta. ¿Qué relación tiene el maestro y los oídos? ¿Qué función evangelística ve en Hechos 8:12? ¿Qué señal ve en Felipe según Hechos 8:40? ¿Cuál es la característica que más se resalta de un pastor
y explique, o del ministerio pastoral. Dios te bendiga, hermano. Muchísimas gracias por su participación esta tarde. Que el Señor le siga bendiciendo, siga derramando sabiduría y bendición sobre su vida y podamos seguir estudiando y aprendiendo más de su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Hasta luego.